Oliver me persiguió durante 2 años y me consintió durante 5. Hace 5 años. Murió en cumplimiento del deber. Nunca se recuperó su cuerpo. 5 años después. Hoy, el capitán Eric me llamó personalmente. Dijo que Oliver había sido encontrado, vivo y bien. Solo que, se iba a casar. Capítulo 1. De camino a aquel pueblo costero. Eric y los policías que nos acompañaban no dejaban de convencerme, pero yo me negaba a rendirme. Acaricié el anillo sencillo en mi dedo. Me había pedido matrimonio. Era mi prometido. ¿Cómo podía casarse con otra mujer? Avión, luego autobús. 5 horas de autobús me hicieron vomitar hasta marearme. Tras 10 horas agotadoras, los 4 finalmente llegamos al pueblo. Ahí, Eric señaló una casa de huéspedes llamada Día Soleado. Había sido una posada desconocida, hasta que unas fotos tomadas por turistas se hicieron virales. En esas fotos, el dueño apareció de repente y ganó innumerables seguidores. Aunque solo se veía su perfil, fue suficiente para volver loca a la gente. Eric me miró. No recuerda nada. Tienes que. Me quedé mirando fijamente la puerta, perdiendo por completo los sentidos. Cuando Eric empujó la puerta, una campanilla de concha sonó con un tintineo claro. Ante nosotros había un patio enorme. Un sendero de guijarros llevaba directamente a la casa. Había un columpio gigantesco, un golden retriever y muchos gatos. Miré a los animales con asombro. De repente, alguien salió de detrás de una cortina hecha de conchas. Alto, de piernas largas, bajo la camiseta negra. Sus brazos eran firmes y bien definidos. Su perfil era limpio y marcado. Al verlo, mi cuerpo se quedó rígido sin control. La espalda me hormigueaba. La cabeza zumbaba. Como si todas las funciones del cuerpo se apagaran de golpe. Solo pude mirarlo fijamente. Había visto personas que se parecían a Oliver en un 80%. Incluso con el mismo lunar de lágrima bajo el ojo. Pero con una sola mirada sabía que no eran él. El hombre frente a mí era distinto del chico que recordaba. Su rostro era más maduro, más anguloso, más frío. Me acerqué una y otra vez, hasta ver el lunar en la esquina de su ojo, la cuerda roja en su cuello. Oliver. Reprimí el llanto y pronuncié su nombre en voz baja, temiendo asustarlo. Él levantó la mirada, una mirada completamente ajena. ¿Qué? Oliver. Apenas podía decir su nombre. Me miró con frialdad. Lo siento, señorita. Se ha equivocado de persona, pero en esta vida, podía equivocarme en todo, excepto en Oliver, porque él era la mitad de mi vida. Eric me tomó apresuradamente del brazo. Perdón, ¿tienen habitaciones disponibles? Oliver cruzó los brazos y nos examinó. Sí, ¿cuántas habitaciones? 2. Pasen. Se dio la vuelta y entró sin mirarnos de nuevo. Ingenuamente creí que, si me miraba, recordaría, que con solo verme, todo cambiaría. Pero su mirada hacia mí era extraña y cortante. Con un leve fastidio por la interrupción. Cuando supe que estaba vivo, no lloré. Cuando supe que se iba a casar, tampoco lloré. Pero al pensar en esa mirada, sentí como si alguien apretara mi corazón con la mano. Doloroso hasta casi estallar. Las lágrimas cayeron sin control. Capítulo 2. Identificaciones. Eric entregó nuestros documentos. Cuando el hombre los tomó, vi claramente que le faltaba parte del meñique de la mano izquierda. Al caminar hacia el mostrador, su pierna derecha cojeaba ligeramente. Me cubrí la boca. Eric tomó las llaves y enseguida hizo que me sacaran de allí. Me senté en la habitación durante mucho tiempo antes de poder hablar. ¿Cómo pudo terminar así? En el camino juré que, al verlo, le daría una bofetada. Ese desgraciado sin corazón, olvidándome y casándose con otra. Pero al verlo, de repente no pude hacerlo. Solo quería abrazarlo. Me quedé tanto tiempo en la habitación que Roxana, temiendo que me pasara algo, me sacó a la fuerza. Todos estaban haciendo una parrillada en el patio trasero. De un vistazo vi a Oliver asando brochetas, con Eric a su lado. Parecían llevarse bien. Diana, ¿te sientes mejor? Asentí. Oliver, te presento. Ella es Diana. Extendí la mano lentamente, controlando el temblor. Diana, encantada. Una palma ancha y cálida estrechó la mía brevemente. Oliver, encantado. Un saludo entre desconocidos. En ese instante, la nariz me ardió. Recordé cuando acababa de pedirme matrimonio, como me abrazó con una ternura indescriptible y murmuró, «Hola, señora». Al final, nos perdimos. Tenía miles de preguntas, pero solo dije, «Es muy bonito aquí». ¿Viven bien? Volteó las brochetas con soltura. Bastante bien. Eso bastaba. Mientras hablaba, un ala de pollo cayó al suelo. Miró hacia la entrada. «Todo, ven».
Tudo era el nombre del gato naranja que adoptamos juntos. Él lo había elegido, gordo y redondo. Llamémoslo Tudo. Al ver al Golden Retriever acercarse moviendo la cola, se me cerró la garganta. ¿Se llama Tudo? Sí, gordo y redondo. Si no, ¿cómo? Me di la vuelta y me sequé las lágrimas en silencio. Un nombre tan vulgar, solo a él se le ocurriría. Cuando las brochetas estuvieron listas, todos nos sentamos a comer. Al ver la cerveza, tomé una lata y la bebí de golpe. El amargor se extendió por mi boca. Miré al hombre frente a mí. El lunar que solía burlarme seguía en la esquina de su ojo. La cuerda roja seguía colgando de su cuello. No sabía si era la que yo le había dado. Nada parecía real. Roxana repartía las brochetas. Puso champiñones en su plato. Los tomé antes que él. No, él no puede comer champiñones. Todos me miraron. Justo cuando me sentí perdida, alguien corrió y saltó sobre la espalda de Oliver, abrazándole el cuello con cariño. Oliver, te extrañé muchísimo. Oliver se inclinó de inmediato, protegiendo a la persona detrás. Bájate, sonó a reproche, pero estaba lleno de ternura. La atrajo a sus brazos y sonrió al presentarla. Esta es mi esposa, Julia. Capítulo 3. Aún tenía esa brocheta de champiñones en la mano, mirando fijamente a la chica frente a mí, cuya sonrisa era tan brillante como el sol. El pecho me dio un vuelco, como si me hubieran golpeado con un martillo, un dolor tan intenso que no podía respirar. Hola a todos, soy Julia, la esposa de Oliver. Bienvenidos a Aichen. Eric y los demás la saludaron uno por uno. Julia era muy habladora, halagó a todos. Cuando llegó a mí, dijo, Diana, eres tan hermosa, y tan delgada, qué envidia. Tu cabello también es tan bonito, no como el mío, que pronto me quedaré calva. De pronto recordó algo y se giró hacia el hombre detrás de ella. Seguro es por cómo me secas el pelo. Pon más atención, o la próxima semana seré una novia calva. Oliver le frotó la cabeza y sonrió con resignación. Está bien. Al ver sus ojos claros, sin una pizca de polvo, llenos de ilusión por la boda, me vi a mí misma del pasado. ¿La boda?, preguntó Roxana. Sí, el próximo miércoles es nuestra boda. Esperamos que todos vengan. Abrí otra lata de cerveza. Julia tomó una también, pero apenas la tuvo en la mano. El hombre se la quitó. No puedes beber. Julia hizo un puchero. Solo un sorbo. Luego, sin importar que estuviéramos presentes, lo besó a escondidas. Oliver, solo un sorbito, por favor. Toma esto. En la taza blanca flotaban pétalos de rosa. Al abrirla, el aroma se esparció. Julia frunció el ceño. ¿Té de rosas? Oliver, te lo he dicho 800 veces. No me gusta el té floral. ¿Cómo lo olvidas siempre? No lo sé, simplemente lo preparo sin pensarlo. Al escuchar eso, giré la cabeza y me bebí el último trago de cerveza. No me gusta beber agua. En la secundaria, forzaba tanto la garganta memorizando que a veces ni podía hablar. Para que bebiera más agua, Oliver se las ingeniaba, té de flores, té de frutas, té oolong, uno tras otro. En invierno, incluso me hervía agua de manzana y sopa de peranieve, cada vez que bebía un vaso extra. Ese joven arrogante casi adoraba mi termo rosa. Al verme beber cerveza, Julia siguió negociando. Mira, Diana ya se tomó una lata. Tal vez por eso su cabello es tan bonito. Hablas demasiado, dijo Oliver. Miré la cerveza a mi lado y sonreí con amargura. Mi exnovio tampoco me dejaba beber. Me caía con una sola botella, así que me controlaba mucho. Julia me miró. Entonces, si bebes así ahora, ¿no se enojará? Miré detrás de ella y negué con la cabeza. Hace mucho que dejó de importarle. Parece que dije algo inapropiado. Julia me miró con disculpa. Dejó de bromear y obedientemente abrazó la taza de Oliver, bebiéndola hasta el final. Solo comí esa brocheta de champiñones. Bebí bastante. Me mareé un poco y regresé antes. Al bajar las escaleras, escuché la risa clara de Julia. Me giré. Julia estaba colgada de la espalda de Oliver como un perezoso, moviendo brazos y hablando sin parar. Oliver se tambaleaba de vez en cuando por su abrazo, pero aún así, con paciencia, bajaba la cabeza para recoger la mesa, como si ya estuviera acostumbrado. Oliver no era una persona de buen carácter. Yo pensaba que solo era paciente conmigo. Pensé que en esta vida solo me amaría a mí. Al ver a Julia, con la felicidad desbordándosele del rostro, me llevé la mano al corazón dolorido, tan triste que sentía que iba a morir. Esa debería haber sido yo. La que Oliver consintiera sin límites debería haber sido yo. Reprimí el impulso de separarlos. Me obligué a volver a la habitación y volqué todo de mi bolso al suelo. Solo después de tragar la medicina, esa marea de emociones empezó a bajar lentamente. Cuando Roxana entró, ya estaba tranquila,
Pensé que ibas a armar un escándalo. Miré por la ventana. Tenía pensado hacerlo, pero de repente, no pude. Vi que trajiste tantas cosas. ¿Querías ayudar a Oliver a recuperar la memoria? Esa maleta contenía nuestros 10 años, su primer papelito, su primera carta de amor. Los regalos que me dio de los 18 a los 28. Nuestra primera foto juntos y nuestra primera foto de boda. Negué con la cabeza. No lo pensé. Roxana me miró, sorprendida. ¿Entonces por qué? Recordando la trágica muerte de los padres de Oliver. Cerré los ojos y estabilicé mis emociones. El dolor de perder a la familia, no quiero que lo sufra 2 veces. Capítulo 4. Me levanté muy tarde al día siguiente, cuando terminé de arreglarme y salí con el tablero de dibujo a la espalda. Ya había pasado la hora del almuerzo. Roxana me saludó con la mano. Diana, te dejamos comida. Todos charlaban alrededor de la mesa de madera en el patio. Al verme, Julia entró corriendo a la casa y salió con un sobre naranja en la mano, entregándomelo como si fuera un tesoro. Diana, no tenemos muchos familiares. Esta es nuestra invitación formal a la boda. Era una invitación muy formal. Tomé el sobre, pero no tuve valor para sacar la tarjeta. Julia insistía. Diana, estudiaste arte. Ayúdanos a ver, ¿qué te parece el diseño? Una hoja tan delgada me pesaba como 1000 kilos. Déjame ver. El color es precioso, dijo Roxana rápidamente. Yo también lo creo, dijo Julia. Este naranja lo eligió Oliver. Yo elegí morado, pero el naranja queda mejor. Diana, ¿qué color te gusta? Dejé el tablero y señalé mi ropa naranja. Antes de la secundaria, no tenía un color favorito, hasta que una vez usé una chaqueta naranja y Oliver dijo que me quedaba muy bien. Desde entonces, el naranja se convirtió en mi color favorito. Diana, tu gusto es igual al de mi Oliver. Mi Oliver. Esas palabras me hirieron. Hubo un tiempo en que Oliver adoraba decir en público, mi Diana. Al ver mi expresión, Roxana tomó enseguida la invitación de mis manos. El dibujo de dentro se parece mucho a ti. Es muy tierno. Pero, ¿esto es al atardecer? ¿La boda es al atardecer? Julia se frotó la cara. Eso lo pidió Oliver. ¿Por qué dijo? Porque alguien no puede despertarse, dije. Julia me miró atónita. Diana, ¿cómo lo sabías? Eso mismo dijo Oliver. Pero lo más importante es que a Oliver le encanta el atardecer. Oliver decía que el atardecer era su momento favorito del día, porque en ese momento, la bella durmiente se convertía en su novia. Siempre he dormido mucho. Levantarse a las 5:30 en la secundaria era una tortura absoluta. Durante esos 3 años, cada mañana me sentaba detrás de Oliver en su bicicleta, con los ojos cerrados, abrazándolo y durmiendo. Podía soñar 3 sueños en un descanso de 10 minutos. Cada vez que despertaba, su uniforme estaba sobre mis hombros. Una vez, medio dormida, escuché a alguien suspirar junto a mi oído. ¿Duermes tanto? ¿Qué voy a hacer contigo el día que me case contigo? Hasta la mañana de mis 24 años, cuando me despertó el roce de su barba, lo empujé y seguí durmiendo. Me abrazó, palmeó suavemente mi espalda y, con la voz ronca, me dijo, Diana, hagamos la boda al atardecer. Murmuré en respuesta, besó mi frente y suspiró, satisfecho. Tengo que dejar que mi pequeña dormilona duerma lo suficiente. ¿Y si haces un berrinche y no te casas conmigo? ¿Con quién voy a razonar entonces? Y ahora, no es que yo no quiera casarme. Es que él se casa con otra persona. De verdad, no hay con quien razonar. Me levanté y tomé el tablero de dibujo. En ese instante, Julia vio el anillo en mi dedo anular. Siguiendo su mirada, moví un poco la mano, porque él también lo dijo. ¿Estás casada, Diana? Sí, llevo 5 años casada. Julia se sorprendió. ¿Y tu esposo? ¿No vino contigo? Miré al hombre que se acercaba a lo lejos y negué suavemente con la cabeza. Capítulo 5. Cuando salí por la puerta de la casa de huéspedes, la risa de Julia aún me seguía. Le estaba contando a Roxana cómo Oliver le pidió matrimonio. Aceleré el paso, como si detrás de mí me persiguiera un demonio para arrancarme la vida. Busqué un lugar despejado. Monté el tablero de dibujo. En cuanto tomé la paleta, me dio un mareo repentino. Saqué el pastillero del bolsillo y, solo después de tragar la medicina, la incomodidad empezó a disiparse lentamente. Desde pequeña nunca he sido una persona con suerte. No tengo padres, no tengo amigos. Nunca me ha tocado ni un otra gratis. Creí que la diosa de la suerte me odiaba, pero fue justo aquel día. Ganó el muñeco que llevaba mucho tiempo queriendo. Bebí té con leche gratis. En el supermercado rompí un huevo dorado, y me salió un premio de 5,000 yuanes en efectivo. Hasta la Coca-Cola que compré para Nicole era otra gratis.
Nicole me miró sonriendo. Diosa de la suerte. Gracias a ti. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que yo, que siempre había estado divorciada de la suerte, de repente tuviera tanta? Justo cuando el coche dobló una curva, perdió el control y se lanzó hacia adelante. Al ver la pared cada vez más cerca, grité aterrorizada. ¡Van! El coche atravesó la pared de forma inesperada. Casi no sentí el impacto. A través de mis dedos vi tenuemente una franja de luz naranja. La luz y el aroma de las flores se extendieron, cayendo sobre el hombre de traje en el centro. Oliver estaba de pie en un mar de flores, con un traje impecablemente entallado. Familiares y amigos iban vestidos de gala. Incluso Tudor llevaba un pequeño traje elegante, en cuclillas a su lado. Miré todo aquello, atónita, hasta que Oliver se acercó y abrió la puerta. Aún recuerdo la primera frase que me dijo. Dijo, compañera Men, ya es la hora. Era nuestra contraseña. La hora de comer, la hora de salir de clases, la hora de besarnos, la hora de que tú te cases conmigo y yo me case contigo. Me sacó del coche en brazos. A mi alrededor no dejaban de aplaudir. Oliver, alguien que llevaba años jugándose la vida, estaba tan nervioso que ni siquiera articulaba bien. Diana, ¿hoy te fue bien? Me ahogué y no pude hablar. Solo asentí una y otra vez. Él sonrió, travieso hasta el extremo. Diana, hay algo muy importante que necesito que hagas por mí, y solo tú puedes hacerlo. Lo miré. ¿Qué? Ser mi esposa. Cásate conmigo y haré que seas así de afortunada todos los días. Además, tengo promoción. Compras uno y te regalo dos, hasta 3 podría ser. Qué extraño, con Oliver. Muchas cosas ocurrían de manera natural, sin necesidad de preparar nada ni suponer nada. Como si yo supiera que él definitivamente se casaría conmigo, y él supiera que yo no me casaría con nadie más. Después de pedirme matrimonio aquel día, de vuelta, compró un billete de lotería. Me dijo, si toca, los 30 millones son todos tuyos. ¿Y si no toca? Le pregunté. Él, muy tranquilo. Entonces significa que casarme contigo se llevó toda mi suerte. Me reí a carcajadas y luego, muy seria, le dije, siempre pensé que tenía mala suerte. Resulta que la estaba ahorrando para encontrarte. Eso por supuesto. Ahorraste 18 años de suerte para conocerme. Espero que me valores bien. Me incliné, lo besé y le dije solemnemente, lo haré. Cuando apareció el atardecer, miré con avidez ese rojo ardiente. Sus palabras aún resonaban en mis oídos, pero la persona ya no estaba. Cuando volví cargando el tablero, afuera de la casa de huéspedes ya habían encendido las luces. Al acercarme, había una silueta de pie en la entrada. Chispas rojizas flotaban en el aire. Llegó el olor a nicotina. Fruncí el ceño al ver a la persona delante de mí. Al oír el movimiento y girar la cabeza, vi en sus ojos un rastro de pánico. Apagó rápidamente la colilla y se rascó la nuca con torpeza. Exactamente como cada vez que atrapaban a Oliver fumando. Me quedé donde estaba, usando toda mi fuerza de autocontrol para ignorarlo. Pero justo cuando nos rozamos al pasar, lo oí decir, Diana, me acuerdo de ti. Capítulo 6. Con un estruendo, sentí como si toda la sangre del cuerpo se me hubiera subido a la cabeza. ¿Mi Oliver ha vuelto? Me giré rígidamente. Los hombros y las pantorrillas me temblaban sin querer. El corazón también me temblaba. La palabra Oliver estaba en la punta de la lengua, pero se detuvo al toparme con su mirada serena. Oliver nunca me miraría así. Cuando me miraba, siempre sonreía. La ternura de sus ojos me envolvía por completo. Esa súbita mezcla de alegría y dolor me hizo doler el corazón. Bajé la cabeza para que no viera mis ojos enrojecidos. Eric me lo contó, pero no me habló de ti. Analizó despacio. Siento que me resultas muy familiar, pero no es una familiaridad de compañeros. Cada vez que te veo, siento culpa, como si te debiera algo. Incluso me da un poco de miedo verte. Tú sabes que soy alérgico a los hongos, y la cuerda roja de tu cuello es igual a la mía. Esa cuerda roja la pedimos juntos en el templo de Xianyan. Yo pedí que él estuviera a salvo. Él pidió que yo cumpliera mis deseos. La cuerda llevaba 2 plaquitas de plata con las iniciales de ambos. Lo olvidé. Oliver venía de ser soldado de reconocimiento. Aunque no tenga recuerdos, la alerta en sus huesos sigue ahí. La actitud exageradamente entusiasta de Eric y los demás no podía escapársele. Que lo adivinara era cuestión de 1 o 2 días. Y mi identidad, quizá no la adivina. O quizá la adivina y no se atreve a creerlo. Levanté lentamente la cabeza para encontrarme con su mirada inquisitiva, pero él bajó la vista hacia mi anillo. Julia dijo que estás casada. Tú, yo, aunque tenía las manos en los bolsillos. Yo sabía que por dentro debía estar apretando los puños, la cabeza hecha un caos. Claro, un hombre que estaba a punto de abrazar la felicidad, cegado por ella. Y de repente aparece una mujer que quizá tiene algo que ver con él. ¿Cómo no va a estar hecho un lío?
La garganta se me cerró y no me salía la voz. Lo intenté varias veces hasta que por fin hablé, lentamente. Sí, estoy casada, pero no tiene nada que ver contigo. Lo vi con claridad, soltó un suspiro de alivio. Ese segundo fue el segundo más doloroso de estar viva. Jamás imaginé que mi vida llegaría a un punto así, que Oliver se alegraría de no tener nada que ver conmigo. Aún recuerdo en la secundaria cuando lo atraparon mirándome a escondidas, la punta de sus orejas rojas y esa expresión perdida. Y cuando acepté ser su novia, él fue tan feliz como si hubiera ganado el mundo. Esa sonrisa de deseo cumplido solo la vi 2 veces. ¿Y él? Miré al hombre frente a mí y las lágrimas se me escaparon de golpe. Él, sin saber qué hacer, se disculpó. Perdón. Yo, me incliné y levanté la mano, deteniendo todos sus movimientos. Tus padres me tuvieron lástima y me criaron como a una hija. Yo no tengo mucho que ver contigo. Vine aquí principalmente para echar un vistazo por los dos. Y en cuanto a la cuerda roja, tiré con fuerza, y la cuerda se soltó. Tus padres pidieron tu seguridad, y de paso pidieron una para mí. Nada más. Oliver me miró sin decir nada, pero yo ya no tenía fuerzas para seguir arreglando la mentira. Con esas frases debería bastar para que se case tranquilo. No sé cómo volví a la habitación. Creí que lo estaba controlando bien, pero al girarme, las lágrimas brotaron como un manantial. Las lágrimas me arruinaron el maquillaje. Al ver reflejado un rostro cansado y débil, me cubrí la cara y me agaché en un rincón del baño, llorando durante mucho tiempo. 5 años. Soñé cada noche con que Oliver volviera a mi lado, pero cuando por fin apareció, tuve que empujarlo lejos. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué precisamente a mí? El vaivén emocional fue demasiado. El estómago se me revolvió y me subió a la garganta un sabor metálico a sangre. Diana, ¿qué pasa? Abre la puerta, rápido. Me apoyé en la pared y me levanté, como siempre. Accioné la descarga. Me retoqué rápido el maquillaje corrido por las lágrimas y luego salí como una persona normal. Estoy bien. Me caí sin querer. La mirada dolorida de Roxana me hizo sentir peor por dentro. Delante de mí no tienes que aguantar. Giré la cara. Estoy bien. Roxana me miró como queriendo decir algo, pero al final se contuvo. Me dio una palmada y volvió a la cama. En el instante en que me giré, volví a ver las cosas sobre la mesa, la invitación naranja, la boda al atardecer. Eso debería haber sido mío. En ese momento sentí una injusticia enorme, enorme. La emoción ganó. Salí corriendo y fui directa al vestíbulo. Voy a decírselo, yo soy su prometida. Capítulo 7. La brisa marina, salada, sopló y me dejó la cara ardiendo de dolor. La risa de Julia llegaba desde el segundo piso. Alcé la vista y vi a Oliver secándole el pelo a Julia. Ese movimiento cuidadoso y lleno de amor era tan familiar. Julia descansaba cómodamente en sus brazos y yo, la que antes ocupaba ese lugar, me había convertido en espectadora. Esa risa me dejó clavada en el sitio. Sí, si le digo que yo soy su prometida, ¿qué haría Oliver? Él es un hombre que asume la responsabilidad hasta el final. ¿Qué haría conmigo? No quiero que me compadezca, solo quiero que Oliver me ame. Cuando por fin logré recomponerme y regresé, ya era de madrugada, pero Roxana aún no se había dormido. Oliver se dio cuenta él mismo, aunque perdió la memoria. No olvidó su oficio. Lo sé. Oliver siempre ha sido inteligente, como no iba a darse cuenta de que Eric se acercaba a él a propósito, aunque lo hiciera como si fuera casual. ¿Y sus padres? ¿Eric se lo dijo? El aire se quedó en silencio unos segundos. Dicen que fue un accidente de coche. Asentí y no dije nada más. Al menos esa razón era aceptable. Oliver dijo que después de la boda volverá a Lynchen con nosotros. Mucho tiempo después, hablé, ya se ha establecido y formado una familia. Debería llevar a su esposa a ver a sus padres, debería. ¿Oliver te preguntó a ti? Volví a recordar a la persona que me estaba esperando en la entrada. Sí, preguntó. No dije nada. Tranquila, Diana, sabes que no nos referimos a eso. Me cubrí el estómago. ¿De dónde me subía el dolor? Pero yo sí me refiero a eso. De los 18 a los 28. 10 años completos. Oliver ya se había convertido en parte de mi vida, como una enredadera. Se había enredado en mis recuerdos más importantes. Ahora, al arrancarlo, quedaba todo desgarrado, carne y sangre. Un dolor imposible. En el tercer día aquí, el insomnio volvió a encontrarme. Me quedé con los ojos abiertos hasta que amaneció. Faltaban 2 días para su boda. Desde temprano, la voz de Julia resonó en el patio. Estaba organizando la ceremonia. Aquí, quiero un arco de flores frescas, rosas rojas. ¿Qué tan larga necesita ser la alfombra roja? ¿Qué tamaño debe tener el fondo? Oliver, si no hay pared de fotos, estás muerto. El ruido del patio no cesaba. Metí la cabeza bajo la manta, pero la voz de Julia se me clavaba directamente en los oídos. En realidad,
Nosotros también teníamos una boda. El camino de flores era de jazmín blanco, el mismo de cuando me pidió matrimonio. El ramo lo hizo Oliver con sus propias manos, fresias naranjas, un aroma suave con un toque dulce. Los asientos de los invitados llevaban cintas naranjas. El menú lo decidimos después de modificarlo 4 veces. Hasta los dulces de boda los elegimos entre los dos, y en las cajitas estaban impresas versiones en dibujo de nosotros. Me tomó de la mano y caminamos por aquel largo camino de flores. Su mano tibia no podía dejar de temblar. Era solo el ensayo, y aún así estaba nervioso. Todo iba tan bien, pero la misión tenía que ser esa noche. No le dio tiempo a ponerme el anillo de bodas, ni a verme con el vestido de novia bordado con su nombre. No dejaba de pedirme perdón, diciendo que volvería en una semana, solo una semana, que volvería enseguida para casarse conmigo. Y yo esperé, y esperé 5 años, y lo que esperé fue la noticia de que se casaba con otra. Cuando terminé de maquillarme y salí, ya había mucha gente montando el escenario en el patio. Julia me vio y enseguida corrió hacia mí. Diana, necesito que me ayudes con un pequeño favor. Jamás habría imaginado que el favor que Julia me pediría sería para su boda. Capítulo 8. Sobre el panel de fondo blanco, saqué mi paleta con soltura. Elegí los colores que iba a usar y, con unas pocas pinceladas, delineé la silueta de un atardecer. Ya está, Diana, dibujas increíble. Si no tuviéramos que pegar fotos, de verdad te dejaría llenarlo todo. Guardé el pincel. ¿Fotos? Julia se giró. Fotos de Oliver y mías de estos 5 años. Julia empezó a pegar las fotos una por una. Era una chica que se hacía amiga de cualquiera al instante, o quizá quería compartir su felicidad con todo el mundo. Así que no paraba de hablar de esos 5 años. Esta es de cuando Oliver acababa de salir del hospital. Estaba flaquísimo, pero también súper arisco. Yo lo salvé, y él trabajó para mí para pagar la deuda. En realidad, la primera que se enamoró fui yo. Lo perseguí durante 2 años, y cada vez que me rechazaba, siempre decía lo mismo. Julia se rascó la cabeza. Decía que había olvidado algo muy importante, y que antes de encontrarlo no quería nada más. De pronto recordé lo que él me dijo cuando me pidió matrimonio. Diana, hay algo muy importante que necesito que hagas por mí, y solo tú puedes hacerlo. ¿Qué? Ser mi esposa. Miré a la persona en la foto, con la garganta ronca. ¿Encontró eso tan importante? Julia negó con la cabeza. No recuerda nada. Lo acompañé a buscar sin rumbo durante 3 años. Luego pasamos por algunas cosas malas juntos, y como le daba pena que yo fuera una solterona, pues, se rebajó a quedarse conmigo. Tras mucho rato, escuché mi propia voz. Entonces parece que no era importante. Julia me refutó de inmediato. No, para Oliver sí es muy importante. Él detesta los hospitales, pero por eso estuvo en tratamiento durante 3 años. Lloviera o hiciera sol. En la foto frente a mí, Oliver estaba de pie junto al mar. La luz del sol caía sobre él. Sonreía con desenfreno y libertad. Por un instante vi al Oliver de 18 años, arrogante, temerario, mirando a todos por encima del hombro, pero inclinando la cabeza solo ante una chica. Levanté la mano y toqué la foto. ¿Para qué? Si lo olvidó, significa que no era importante. Diana, firma el primer nombre. El marcador naranja en mi mano pesaba como una fortuna. Sostuve el bolígrafo mucho rato sin moverme. Déjalo. Mi letra no es muy bonita. Las flores de la boda había que reservarlas con anticipación. Oliver estaba muy ocupado preparando su boda con Julia. Así que Julia me arrastró a salir con ella. En realidad quería negarme, pero también quería oírla hablar de sus 5 años con él. La floristería estaba en el pueblo. El local era pequeño, pero había muchas flores. Jefe, 1000 rosas rojas. Las necesitamos para pasado mañana. Parecía que eran conocidos. El dueño hizo un gesto de ok. Acaban de llegar fresias. Fresquísimas. ¿Quieren llevar unas? Julia negó con la cabeza. Me gustan las flores de aroma fuerte y de color intenso. Esa no es mi flor. La chica frente a mí era como una rosa roja, apasionada y llena de vida, capaz de curarlo todo, incluso a los heridos. Al salir de la floristería, yo aún así compré 2 fresias. Los pétalos naranjas desprendían un aroma suave. Había un puesto de frutas en la calle. Julia se agachó a escoger mangostanes. A Oliver le encantan los mangostanes. Cómprale más. Nosotros vivíamos en una ciudad del norte. Las frutas comunes eran manzanas y peras. Yo ni sabía que su fruta favorita era el mangostán, tan del sur. Salvo su rostro, parecía que todo lo demás ya no era mi Oliver. A lo lejos se oyó el rugido de una moto. La moto, tambaleándose, se escapaba a toda velocidad por el callejón estrecho, con 2 policías detrás. Se acercó en un instante,
y el conductor no mostró intención de frenar. En el momento en que Julia iba a levantarse, la moto ya le había rozado la ropa. Con todas mis fuerzas la empujé para apartarla. El dolor del impacto estalló de inmediato en mi cuerpo. Me lanzaron contra el puesto de frutas y, con las frutas cayendo, terminé en el suelo. En ese instante, lo único que vi fue que alguien pisaba mis flores. Diana. Capítulo 9. El tercer día de estar aquí, terminé en el hospital. Cuando desperté, era el atardecer. Había un grupo de gente alrededor de la cama, incluyendo a Eric y a Oliver. No tenía fuerzas para hablar. Julia dijo muchas cosas, con los ojos llenos de lágrimas. Vi que alguien la consolaba dándole palmaditas en la espalda, y volví a cerrar los ojos. Cuando desperté otra vez, era de madrugada. La habitación estaba a oscuras. Lo primero que hice fue tocarme el cabello. En la oscuridad alguien me bajó la mano y me arregló el pelo. De pronto el dorso de mi mano se calentó, y la persona en la cama sollozó. ¿Desde cuándo? Miré la silueta frente a mí y suspiré. Hace medio año. ¿Por qué no lo dijiste? Le di unas palmaditas en el brazo. No es algo malo. Para mí, esta enfermedad es un alivio. Perdón, de verdad. Perdón, no sabía que estabas enferma. Y yo aún me cuidaba de que te acercaras a Oliver. Le toqué la mano a Roxana. No hiciste nada mal. Mis intenciones no eran puras. De hecho, ese era Oliver, el hombre al que amé 10 años y con el que estuve a punto de casarme. Como lo mires, tenía que pelear por mí. El dolor punzante del estómago volvió. Aguanté la respiración un rato. Y solo cuando se calmó un poco hablé. Si no fuera por esta enfermedad, yo sí habría armado un escándalo. Si no, no me habría resignado. El llanto entrecortado de Roxana me hizo sentir mal. ¿De verdad no se lo vas a decir? Aún tienes una oportunidad, Diana. Que Roxana se pasara de bando de repente me dejó algo descolocada. Abrí los ojos con fuerza, sin dejar que se me cayeran las lágrimas. Por más que me doliera, solo podía aceptar el destino. No, todos sabemos que la muerte de los padres de Oliver no fue un accidente. Fue una venganza. Si él supiera la verdad, cuánto sufriría. Y con su carácter, no lo dejaría así. Tal vez se juegue la vida para... Yo no quiero que vuelva a salir herido. Me sorbí la nariz. No puedo decirle, soy tu prometida, y acto seguido pedirle que se encargue de mi funeral. No, perder a 3 familiares de golpe. ¿Qué va a hacer? Y él está a punto de casarse. Roxana lloraba cada vez más. Yo le agarré la mano y, al revés, fui yo quien la consoló. No llores por mí. Cuando supe que tenía esta enfermedad, sentí que me liberaba. Todo lo que me torturaba por fin iba a terminar. Hasta que escuché noticias de Oliver y me derrumbé. Pero cuando lo vi con Julia, de pronto me alegré de tener esta enfermedad. Diana. Giré la cabeza y las lágrimas se deslizaron hacia la almohada. Además, tú también lo viste, él ya no es mi Oliver. Mi Oliver seguro que aún me está esperando para que yo vaya a encontrarlo. Roxana, pronto podré verlo. Roxana me abrazó suavemente. Yo la abracé de vuelta. Roxana, ¿puedes hacerme un favor? Esa noche, Roxana lloró y no pudo dormir. Y yo, por haber revelado mi secreto, me dormí sin ninguna carga. La mañana del cuarto día, me desperté muy temprano. Roxana me arregló la peluca, mientras yo me ponía cosas en la cara. Ella me dijo, ¿aún te maquillas? Desde que llegué aquí, me maquillaba todos los días, porque mi color era demasiado malo y porque quería verme digna. Solo un poco, para verme con más ánimo. Roxana no dijo nada, pero sus manos se volvieron aún más suaves. Cuando Julia vino a traer el desayuno, noté que algo no estaba bien. Se veía apagada, distraída, como ida. Por fin, cuando Roxana salió, Julia se acercó a mí. Diana, Oliver es tu esposo, ¿verdad? Capítulo 10. La mano con la que sostenía la papilla tembló. Estaba a punto de hablar cuando la oí decir, no fue a propósito que revisara tu maleta. Fui a buscarte ropa para cambiarte. Dejé la papilla y miré a la chica frente a mí, que de repente empezó a llorar. Yo te lo robé. Él debía ser tuyo. Lo he acaparado durante 5 años. De verdad lo siento. Diana, de verdad lo siento. La chica buena frente a mí lloraba hecha un desastre. Julia, tú no me has hecho nada. Tu amado es Oliver. Mi amado es otro Oliver. ¿Qué me has robado tú? Pero él es Oliver. Negué con la cabeza y le limpié las lágrimas. No, el Oliver que te ama es tu Oliver. El Oliver que me amaba es mi Oliver. Si yo digo que él no es él, entonces no lo es. Yo arriesgué la vida para salvarte. No fue para verte cancelar la boda. Julia se quedó hasta que Roxana regresó y entonces se fue. Al irse, aún tenía los ojos rojos. Roxana volvió por la tarde a dormir un poco y para traer comida por la noche. Jamás imaginé que quien vendría a traer la cena sería Oliver. En el instante en que lo vi entrar, me alegré de haberme maquillado.
pero a la vez me preocupó que la peluca estuviera torcida. En cuanto él se dio la vuelta, me la acomodé una y otra vez. En el termo había flan de huevo, fácil de digerir, panecillos al vapor con sabor a leche y costillitas estofadas. Supongo que no sabía que podía comer, así que preparó 2 porciones. Lo que más me sorprendió fue que también había postre, cheesecake de batata. De verdad quería probar sus costillitas. No sabía si esta vez se habría pasado con la salsa de soja, pero mi estómago solo podía aguantar un poquito del flan de huevo. Yo estaba sentada en la cama y Oliver de pie junto a la ventana. No dijimos una palabra, pero no se sentía incómodo en absoluto. Hubo un tiempo en que dormíamos la siesta hasta el atardecer. Yo me sentaba en el alféizar tocando la guitarra y él se recostaba en la cama mirándome, sin decir nada, porque nos entendíamos. Hoy, raramente. El estómago se portó bien. Me terminé el flan. Justo cuando iba a tomar el cheesecake de batata, él se acercó y me lo pasó. Gracias, dije. No hace falta. Tú salvaste a Julia. Yo debería darte las gracias. El cheesecake, que debía saber dulce, en ese momento solo me supo amargo. Di 2 mordidas rápidas y di por terminada la cena. Yo sabía que él tenía algo que decir, pero al final solo dijo 4 palabras. Que te recuperes pronto. Yo sabía que ahora debía decir algo bonito. Feliz boda, que envejezcan juntos, algo así, pero no me salió ni una palabra. Gracias. Espero que ustedes, tuve que hacer un poco de fuerza para seguir hablando. Vivan bien. Perdóname, fue la mayor bendición que pude decir. Oliver asintió, levantó el termo y se fue. Mi mirada siguió su espalda. En el momento en que se cerró la puerta, me arranqué la vía. Arrastré la pierna herida y cojeando me acerqué a la ventana. Su espalda volvió a entrar en mi vista. La miré con avidez, queriendo grabarla en mi mente, porque sería la última vez que lo vería. El 5.º día de estar aquí era la boda de Oliver y Julia. Dicen que mi asiento estaba en la primera fila, pero lo siento, yo ya estaba en el tren. El billete lo había comprado desde hacía mucho, de regreso a Linchen. Apenas me senté, al poco rato, el estómago empezó a dolerme. En estos días, la frecuencia del dolor iba aumentando. Yo sabía que lo que le había pedido a Roxana estaba a punto de llegar. Después de estar con Oliver, me volví muy delicada. Cualquier dolorcito me hacía hacer berrinche. Los amigos de Oliver decían que él tenía un carácter pésimo, pero desde que estuvo conmigo, su carácter se volvió tan bueno que parecía que no tenía carácter. Incluso si yo armaba escándalo sin razón, él igual me consentía. A mí me encantaba eso. Siempre me apretaba en sus brazos, su voz grave pegada a mi oído. En el instante en que lo oía llamarme bebé, el dolor desaparecía. Pero ahora me dolía tanto que me salía sudor frío en la frente. La mano que me sujetaba el estómago apretaba con tanta fuerza que se me blanqueaban los nudillos. Si fuera antes, él estaría destrozado. Seguro haría como en la universidad. Cuando me corté la mano con vidrio, me apretaría la cabeza contra su pecho y me calmaría sin cansarse. Pero ahora el dolor del cuerpo era 100 veces peor que cuando el vidrio se hundió en la carne. Me desplomé sobre la mesa y pronuncié su nombre. Oliver, ¿por qué aún no vienes a consolarme? El tren siguió rumbo al norte, bajo el efecto de los analgésicos. Me dormí. Soñé que volvía a la secundaria y veía al Oliver de 18 años. Al Oliver que solo me tenía a mí en los ojos. Al Oliver que solo me amaba a mí. Si hay una próxima vida, espero que en mi juventud, la primera persona que encuentre siga siendo Oliver. Extra. Capítulo 1. Oliver. Volvimos a Linchen al atardecer. Primero fuimos a ver a mis padres. Al mirar la foto de arriba, por fin supe de quién había heredado mis cejas y mis ojos. Eran tal como los imaginaba, una madre serena y amable, y un padre recto y severo. Después de encender el incienso, les pedí a los demás que bajaran. Me quedé a solas con mis padres y les conté todo lo de estos 5 años. Cuando bajé de la montaña, las marcas de lágrimas en las comisuras ya se habían secado por completo, y solo me quedaba el olor a humo impregnado en el cuerpo. Pero al mirar todo lo que tenía delante, cada vez más familiar, seguía sintiendo el corazón vacío, como si me faltara un pedazo, como si hubiera olvidado algo muy importante. Eric nos dejó en la casa de mis padres, en un barrio antiguo, con la ventaja de tenerlo todo a mano. En el instante en que abrimos la puerta, el polvo se levantó por todas partes. ¿Cuánto polvo? Cof, cof, cof. Sin pensarlo, caminé directo hacia la pared del salón y miré esa enorme foto familiar. Algo dentro de mí luchaba. En la foto, yo llevaba el uniforme, abrazaba a mis padres, y los 3 sonreíamos tranquilos. Era una foto completa, redonda, pero aún así, sentía que había omitido algo. Julia y yo ordenamos un poco la casa. Cuando vi la vieja bicicleta de montaña en el balcón, de golpe me apareció una escena en la cabeza, bajo un cielo azul intenso. En el asiento trasero de la bicicleta de un chico iba sentada una chica profundamente dormida.
Era tan suave y frágil que dolía. La imagen duró solo un instante. También encontramos muchas fotos de mi infancia. Julia no podía soltarlas, pero yo no sentía nada. Cuando ya casi terminamos de ordenar, Julia me pidió que fuera al supermercado a comprar cosas de uso diario. Yo ni siquiera sabía dónde había un supermercado, pero apenas bajé, giré a la derecha de manera automática. Instintivamente levanté la mano derecha, como si tuviera que estar agarrando algo, como si fuera exactamente lo previsto. Al llegar a la entrada del callejón vi un minimercado. La dueña del minimercado se sorprendió visiblemente al verme, y luego, con mucha familiaridad, dijo: «Por fin has vuelto. No sabes cuánto tiempo te esperó Diana». También dijo que, después de que te fuiste, siempre veía a Diana sentada sola en la puerta de su minimercado. Cada vez que ella venía a preguntar por qué esta vez tampoco habías venido con ella, solo sonreía y decía: «La próxima». Pero cada vez, venía sola. A veces, mientras hablaba, a la chica se le enrojecían los ojos. Dijo que nunca había visto una chica que diera tanta pena, que no volviera a pelear con ella, que viviéramos bien los dos. La dueña seguía hablando, pero yo no sabía cómo responder. De vez en cuando me saltaban escenas de Diana en la cabeza, ella agarrándome la mano y hablándome sin parar de cómo deberíamos vivir en el futuro del futuro. Fragmentos de ella mirándome con amor en cada rincón de los ojos y de las cejas. Pero yo ya tenía a Julia, y Diana también había empezado una vida nueva. Aunque antes hubiera existido algo entre nosotros, eso ya debería haber pasado, ¿no? Casi como si estuviera huyendo. Compré deprisa algunas cosas de uso diario y me fui del minimercado. No sé por qué, pero en el momento en que pensé que Diana iba a desaparecer por completo de mi mundo, el pecho me dolió mucho. Encendí un cigarrillo y me quedé en la calle mirando esta ciudad familiar y a la vez extraña. Lo que sentía por dentro era indescriptible. Solo quería irme cuanto antes, volver a la isla. Cuando terminé el cigarrillo, el autobús 25 se detuvo delante de mí. Se abrieron las puertas y, como poseído, me subí. El autobús estaba lleno de estudiantes recién salidos de clase, todos con el mismo corte de pelo estudiantil, uniformes azul y blanco. En esos pedazos borrosos de memoria, esa persona también llevaba esa ropa y se sentaba junto a la ventana. Creo que vi a la Diana de 18 años haciéndome señas, diciéndome que me sentara rápido a su lado para explicarle los ejercicios. Este autobús tenía 13 paradas en total, pero me bajé en la intersección de la calle Sanyan. Al bajar, había un complejo residencial nuevo llamado Chanangkangchen, extrañamente familiar. Justo cuando iba a entrar, llamó Julia. Paré un taxi y me fui a casa. En el retrovisor, el complejo se iba alejando. Ya sentado en el coche, no sentí que me acercaba a casa. Al contrario, sentí que me alejaba. Julia y yo llevábamos 3 días aquí. Vi a antiguos amigos y compañeros. Al mirar sus caras desconocidas y ese entusiasmo desbordante, lo único que sentí fue culpa. Me palmeaban el hombro y poco a poco rompían a llorar. «Con que estés vivo, basta». Estaban claramente felices de que hubiera podido volver, pero no sé por qué. Cuando me miraban parecía que querían decir algo y no se atrevían, como si yo debiera preguntarles algo, como si el yo de ahora no debiera ser así. El tercer día Roxana me encontró. Dijo que yo tenía otro departamento. De pronto pensé en un lugar. Cuando ella nos llevó a Chanangkangchen, coincidió exactamente con lo que yo sentía por dentro. Edificio 3, tercer piso. Había 2 puertas. Cuando Julia preguntó: «¿Cuál es?», yo ya estaba parado frente a la 302 de la izquierda. Cuando Roxana sacó la llave me miró y se quedó helada un instante. «Sí, es la 302. Eran como las 8 o 9, cuando el sol está mejor». Al abrir la puerta, el suelo estaba lleno de luz. 3 habitaciones y 2 salas. Cada habitación quedaba apretada dentro de la luz del sol. ¡Qué luz tan grande! «Oliver, ¿compraste este lugar por la luz?». No lo sé, pero en mi memoria parecía haber una respuesta más perfecta. Todo el departamento era mayormente naranja, cortinas naranjas, fundas naranjas en el sofá, sábanas naranjas, con una calidez acogedora. En la pared había muchas marcas, como las huellas que dejan los marcos. En la sala había una barra grande. Qué extraño, no había ni una botella de alcohol, solo tés de flores de todo tipo. Más de 10. Julia se rió. «Por fin entiendo por qué te gusta el té de flores. Oliver, tengo un regalo para ti». Apenas terminó de hablar, salió corriendo del dormitorio un gato naranja. Todo su cuerpo era amarillo, excepto el cuello, que era blanco. Lo extraño fue que el gato corrió directo hacia mí. Empezó a dar vueltas alrededor de mis piernas, frotándose con todas sus fuerzas, maullando con urgencia. Por fin me agaché, como si hubiera esperado mucho tiempo. Saltó a mi brazo y se metió en mi pecho. «Ay, qué gato tan confianzudo. Déjame abrazarlo». Julia extendió los brazos para tomarlo,
pero el gato le dio 2 zarpazos. Este gato era de Oliver desde el principio. Se llama Tudo. Tú lo adoptaste en su día. Estos días me he encargado de cuidarlo y me dejó agotada. Con razón era tan cariñoso conmigo. Lo llevé a la habitación en la que acabábamos de estar y saqué una lata de comida del cajón de la mesita. El pequeño parecía hambriento desde hacía tiempo. Ni siquiera esperó a que abriera la tapa y se lanzó. Roxana se rió. Tenías que ser tú. Con otros no come. Bueno, yo me voy. Si pasa algo, me contactan. Después de despedir a Roxana, se escuchó un grito detrás de mí. Julia había sido arañada por el gato. Saqué enseguida el botiquín de debajo del mueble de la tele y encontré povidona yodada para desinfectarla. Oliver, ¿cómo sabías que ahí había povidona yodada? Yo, tampoco lo sé. Fue un movimiento natural, sin pensarlo. Julia sonrió mirando al gato que comía la lata. Parece que este gato no me quiere mucho. Íbamos a quedarnos 2 días más, pero de pronto el restaurante tuvo un problema y Julia regresó a resolverlo. Me pidió que me quedara 2 días más, que viera a quien tenía que ver. Estos días vi a mucha gente, pero siempre sentí que aún no había visto a la persona más importante. Esa noche, no sé por qué, me dio fiebre alta. Estaba tan mareado por la fiebre que no podía despertar. Hundido en el sueño, soñé que en esta casa nacía un niño, que iba a la primaria justo a la entrada, que luego iba a la secundaria del distrito y entraba al mejor instituto. Cada día se iba temprano en bicicleta a la escuela. Su asiento trasero siempre estaba reservado para alguien. En su mochila siempre había 2 termos. Poco a poco, él entró en la universidad. Era una academia de policía. Todos se alegraron por él. En el banquete de agradecimiento a los profesores, rodeó con el brazo a una chica y fanfarroneó: cuando nos reunamos otra vez en el futuro, lo que beberemos será nuestro vino de bodas. A la chica se le puso la cara roja de vergüenza, pero él tomó esas palabras como una promesa. La chica era muy amable y lo trataba muy bien. Ella misma fue a pedir una cuerda roja para ponérsela, con la esperanza de que lo protegiera y le diera seguridad. Él también pidió una para ella, deseando que la chica dejara de burlarse del lunar bajo su ojo. Año tras año, él planeó muy pronto una ceremonia de propuesta. Él era un tipo rudo, y lo que planeó también fue una barbaridad. Una buena propuesta la convirtió a la fuerza en una escena de accidente de coche. El coche se estrelló y reveló el escenario de la propuesta. La chica lloró, y él creyó que era porque se había emocionado. Al fin y al cabo todo el lugar estaba decorado con las flores que a ella le gustaban. Un fondo naranja, y todos sus familiares y amigos. Él la levantó con cuidado y la calmó. Ya es la hora. Él sabía que ella se casaría con él, por eso se atrevió a planear una propuesta tan temeraria. Luego todo salió tal como estaba previsto: hacerse las fotos de boda, preparar los dulces, reservar el hotel, y hasta probar el menú 4 veces antes de decidirlo. En esta vida solo se casaría una vez. No se atrevía a hacerlo a la ligera. Con todo listo, la noche del ensayo, aunque sabía que era solo un ensayo, estaba nervioso como nunca. Hasta caminó con pasos torpes y descoordinados. Cuando por fin terminó, recibió una orden. La chica le dijo que fuera tranquilo. Él le prometió que en una semana volvería para casarse con ella. Pero esa misión fue muy dura. Cayeron en una emboscada. Gravemente herido, lo arrojaron al mar. El agua se le metió en el estómago, le comprimía las vísceras. La cara se le puso roja. Los pulmones estaban a punto de reventar. Me desperté del sueño empapado en sudor frío, respirando a bocanadas. Esa opresión y esa sensación de asfixia se fueron retirando poco a poco de mi cuerpo. Vi el álbum abierto sobre la mesa. La persona del sueño y el chico de la foto se superponían lentamente. En plena noche salí corriendo de casa. Volví otra vez a Chanankanchen. En el instante en que abrí la puerta, oí a alguien decir: el sol en el cuerpo se siente calentito. A Tudo también le encanta. Oliver. Vivimos aquí de ahora en adelante. Sí, con Oliver y Tudo, y luego tenemos una hija. Oliver. Nuestra familia de 4 será feliz y perfecta. Vale, entonces compremos aquí. Así que esa era la verdadera razón. No bebas Coca-Cola. Se te inflama la garganta fácilmente. Te preparo un té de flores, rosa o lirio. Ni hablar. Yo quiero crisantemo. Al ver más de 10 tipos de té de flores, de pronto me di cuenta, así que no era yo quien amaba el té de flores. Cada mueble de la casa lo elegimos los 2 en persona, en la gran cama de madera natural, por miedo a que ella no se despertara ahí, de mal humor, se negara a casarse conmigo. Fijé la boda al atardecer, pero quien faltó a la boda fui yo. El gran sofá marrón, una vez, por decir algo incorrecto, dormí ahí 2 noches. Escribí una autocrítica de 1000 palabras y, de paso, construí mis votos de propuesta. Al ver los clavos en la pared, caminé al dormitorio y me arrodillé junto a la cama. Con solo estirar la mano toqué una caja grande. Las fotos escondidas estaban todas ahí.
Desde la primera foto juntos cuando éramos adolescentes hasta nuestra foto de boda. Ella llevaba un vestido de novia naranja bajo el atardecer, sonriendo tan bonito como las fresias que abrazaba. El día que le propuse matrimonio, aceptó sin dudarlo. En ese entonces confiaba tanto en mí, confiaba en que yo podía darle todo mi amor. En la caja también había un muñeco. Era el que ella ganó el día de la propuesta. Dijo que era su amuleto. No era más que un muñeco común. Pero como ese día fue el día en que yo le propuse, ella, por amarme, le dio un significado nuevo. Al final toqué 2 termos, uno azul y otro rosa. En aquel entonces, cada sorbo extra que ella bebía me hacía querer adorar su termo rosa. En aquel entonces, me gustaba tanto. Esos eran los tesoros de Oliver. Yo soy Oliver. ¿Cómo pude olvidarme de mí mismo? ¿Cómo pude olvidar que yo soy Oliver? Me derrumbé por completo. Las lágrimas se me cayeron sin control. Diana. Así que ya te había visto. ¿Por qué no te reconocí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, como un loco. Golpeé el suelo a puñetazos, dejando que la sangre desahogara la rabia del corazón. Después de desahogarme, me quedé tirado en el suelo como un globo desinflado. Con los ojos borrosos vi a mi Diana levantarse cerca del atardecer. Mientras se levantaba, presumía que iba a guisar pescado para mí y para Tudo. Extendí la mano lentamente, queriendo abrazarla una vez más. Ve a descansar. Anda, cuando despiertes tendrás sopa de pescado. Sí, no pude evitar acercarme más y más. Tudo, bájate ya. No molestes a papá. Mamá te abre una lata. Pórtate bien. Papá por fin ha vuelto. Ella abrazó a Tudo y se dio la vuelta. No te vayas. No me dejes. Me abalancé hacia ella y volví a caer al suelo. El dolor me despertó. Esta era la vida de Oliver. La vida de Oliver es una vida con Diana. Desaparecí 3 días. Eric y Roxana me encontraron en Chanankanchen. Cuando me encontraron, yo estaba tirado en el suelo abrazando nuestra foto de boda, sin rastro de vida. ¿Dónde está Diana? Por favor, díganme dónde está Diana, por favor. Roxana y Eric se miraron. En sus ojos vi lástima. La chica de la lápida era idéntica a la de mis recuerdos. Me arrodillé ante ella, temblando, y extendí la mano para acariciar su rostro. Diana, he vuelto. Diana, he vuelto. Ya no habría nadie que se me tirara encima pidiendo abrazos. Y ya no habría nadie esperándome en casa. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Oliver, Diana te dejó una carta. Abrí esa carta con desesperación y vi la letra familiar. Oliver, espero que al leer esto estés bien. De joven, tú solías escribirme cartas. Y yo casi nunca te escribí. Nunca pensé que la única carta que te escribiría acabaría siendo mi despedida. No te sientas culpable. Yo lo entiendo todo. No fue fácil que sobrevivieras. En cuanto a lo demás, sigue tu corazón. Para mí, que mi Oliver me amara hasta el último aliento. Eso es suficiente. Te amé en la mejor edad. Y cada año en que me amaste con firmeza fue inmensamente feliz, aunque nos faltó una boda. En mi corazón ya me he casado contigo miles y miles de veces. Somos familia para toda la vida. En esta vida, de verdad, estoy satisfecha. A partir de ahora, vive como Oliver. No te quejes del cielo ni culpes al destino. Al final, simplemente no tuvimos esa suerte. Y no pienses más en mí. Déjame reencarnar con tranquilidad. Mi Oliver. Deseo que tu corazón se alivie. Deseo que tu vida sea en paz. Diana. Al terminar de leer la carta, sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Me desplomé en el suelo, y la carta en mis brazos quedó empapada por las lágrimas. Me fui del cementerio como un fantasma. Resulta que vivir peor que morir sabe así. Extra. Capítulo 2. Julia. Cuando recibí la llamada de la policía, acababa de arreglar una fuga de agua en la cocina. Pensé que Oliver había vuelto y querían que fuera a recogerlo, pero la policía dijo que estaba gravemente herido y en coma. Fue la segunda vez que fui a Linchen. Eric fue a buscarme. En el camino me dijo que Oliver había recuperado la memoria. Recordó su nombre y también recordó a su prometida. Pero su prometida había fallecido por enfermedad, y él estaba destrozado. Las lágrimas se me desbordaron al instante. ¿Entonces quiere irse con ella? Eric negó con la cabeza. Diana no se lo permitiría. Y delante de Diana, él prometió que viviría. Esta vez fue un accidente. Lo atropellaron al salvar a una niña. Me sequé las lágrimas. Estaba tan nerviosa que no me salían las palabras. ¿Cómo está? ¿Cómo está realmente? Eric miró por la ventana sin decir nada. Solo cuando vi al médico entendí por qué Eric tenía esa expresión. El médico dijo, el paciente no tiene absolutamente ninguna voluntad de vivir. La familia debería hablarle más. Mirando a Oliver en la cama del hospital, no sabía qué hacer. Solo pude llamarlo por su nombre, Oliver. Nuestro restaurante por fin está empezando a levantar. Y nosotros acabamos de casarnos. Despierta. Sí.
La persona en la cama no reaccionó en absoluto. Él había decidido irse. No podíamos retenerlo. Oliver, perdón, yo cambié tu vida. Fui demasiado egoísta. Todo es culpa mía. La que debería morir soy yo. Tú vive. Sí. Por más que hablara, la persona en la cama no reaccionaba. Al verlo así, recordé la primera vez que lo vi. Mi padre lo rescató con su barco pesquero. Estaba lleno de heridas. Mi padre era de buen corazón y pensó que era cosa del destino. Pidió prestado mucho dinero para curarlo. Y nuestra familia, que ya estaba endeudada, se endeudó aún más. La fecha acordada para devolver el dinero era a fin de mes, pero ese día vinieron antes. Se llevaron todo lo valioso de la casa. Destrozaron nuestro pequeño restaurante destartalado y hasta le rompieron las 2 piernas a mi padre. Cuando Oliver se recuperó, se sintió terriblemente culpable. Se empeñó en ayudarnos a pagar la deuda. Trabajamos juntos durante 2 años y pagamos todo. Justo cuando él iba a irse, mi padre cayó enfermo. En su lecho de muerte me confió a mí y al pequeño restaurante a Oliver. Él sabía cuál era el último deseo de mi padre. Sin decir nada, hizo crecer aquel restaurante destartalado. Yo sabía que en privado él siempre estaba buscando a su familia. Fuimos a denunciarlo, pero en aquel entonces el pueblito de la isla era atrasado. No había manera de encontrar ni un dato sobre él. También sabía que él quería salir de la isla para buscar a su familia, pero yo y el restaurante lo frenábamos. Después de aceptar casarse conmigo, dejó de buscar a su familia. Me prometió que cumpliría lo que le prometió a mi padre, que cuidaría bien de mí. Y recién entonces yo pude tranquilizarme. Yo tenía muchísimo miedo de que me dejara. Con el tiempo, nuestra vida fue cada vez mejor. Pero la aparición de Eric y los demás me puso en guardia otra vez. Especialmente la aparición de Diana. Fue casi instinto. En el instante en que Diana vio a Oliver, supe que ellos podían tener un pasado. Y que, ahora, quien estaba al lado de Oliver era yo. Y la que estaba a punto de casarse con Oliver también era yo. Además, tras 5 años juntos, yo conocía a Oliver más o menos. Él fue la mejor persona que he conocido. Es un hombre que valora las promesas por encima de todo. Si prometió estar conmigo, no se echaría atrás. Pero quizá fue culpa. Quizá porque intuía que la persona que Oliver había estado buscando estos años podía ser Diana. Empecé a acercarme a ella a propósito. A contarle a propósito nuestros 5 años. Le conté lo bien que Oliver me había tratado estos 5 años. Cuánto me había amado. Insinuándole en todo momento que Oliver sería feliz conmigo. Que Oliver ahora me amaba a mí. Y yo creía que, en este mundo, nadie amaba a Oliver más que yo. Incluso sin aquel accidente. Yo ya sospechaba, vagamente, que ella era la persona que Oliver llevaba tanto tiempo buscando. Pero Oliver no la reconoció. Y ella, increíblemente, tampoco lo confesó. Yo pensé que ella me lo estaba dejando, junto con culpa. Lo que sentí aún más fue alivio de haber agarrado mi felicidad. Pero jamás imaginé que ella estaba enferma. Ella no me lo estaba dejando. Ella solo no quería poner a Oliver en una situación difícil. Incluso al morir, seguía pensando en él. Miré al hombre en la cama y solté la verdad que más me torturaba. En realidad, tienes razón en culparme. Aquel año, después de denunciar, sí llegaron noticias, pero yo las bloqueé, porque de verdad no podía soportar perderte. Yo quería estar contigo para siempre. Me sequé las lágrimas de la comisura. Ahora sé que me equivoqué. Que tú y Diana estén separados por la vida y la muerte es culpa mía. Si yo no hubiera intervenido, quizá ustedes ya habrían acabado juntos. Y Diana no habría enfermado. 1000 errores. 10.000 errores. Todo es culpa mía. Si quieres irte, vete. Ya no voy a retenerte a la fuerza. Apenas terminé de hablar. Los dedos del hombre en la cama se movieron levemente. Justo cuando pensé que iba a despertar. De pronto los aparatos de la habitación empezaron a sonar. Y luego en el monitor apareció una línea recta. Oliver. Oliver se fue. Yo lo enterré junto a Diana. Ellos eran una pareja destinada. Y por mi culpa, perdieron 5 años en vano. Se reencontraron. Pero los amantes no se reconocieron. Soy una pecadora. Lo único que puedo hacer para expiar es dejarlos reencontrarse de nuevo. En cuanto a mí, pasaré el resto de mi vida acompañando a la isla, rezando por ellos día y noche. Adiós para siempre, mi Oliver.